bendito Señor, porque nos has permitido un día más en tu presencia para venir aquí, Señor, a esta ciudad de refugio, a reunidos, Señor, unánimes, buscando en todo tiempo y en todo momento que nos guíes. Señor Padre maravilloso, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo esta palabra la podamos recibir con un espíritu de revelación, un espíritu en el que podamos recibir esta palabra para ponerla en vida y poder combatir esa guerra espiritual que tenemos todos los días y que de antemano hemos ganado porque tú nos has dado la victoria. Gracias te damos, bendito Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a empezar, vamos a nuestra enseñanza que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Nos vamos a ir un poquitito rápido por el tiempo, pero primeramente el Señor pues va a tener a bien a que recibamos esta palabra con gozo y con agrado en nuestro corazón, porque el Señor se goza en nosotros. Cuando iniciamos esta serie de enseñanzas, la iniciamos con un nuevo mandamiento. No sé si recuerdan, ese nuevo mandamiento en Juan 13:34, que nos habla el Señor, dice de amarnos los unos a los otros. Y luego dice, como yo los he amado, y dice que nos amemos los unos a los otros. Entonces, cuando está hablando el Señor de amarnos los unos a los otros, obviamente que nos está hablando entonces de aprender a amar. De eso está hablando. Entonces, cuando nos habla entonces de este mandamiento, nos dice, tenemos que aprender a amar. Si no aprendemos a amar, no vamos a poder cumplir el mandamiento, ni todas las actitudes y todos los otros mandamientos que han venido en las enseñanzas continuas que han seguido después de esa. Si recordamos, nos habló de lavar los pies. ¿Cómo lavar los pies si no amo? ¿Cómo confortar si no amo? ¿Cómo ser afectuoso si no amo? ¿Cómo dar la preferencia si no amo? ¿Cómo tener el mismo sentir si no amo? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo recibir si no amo? ¿Cómo recibir con gozo y con agrado cuando me llaman la atención? Cuando me exhortan, cuando me confortan. O sea, ¿cómo hacerlo si no amo? Por eso es bien importante que hoy, para continuar con otro de los mandamientos, tengo que aprender a amar. Y cuando estamos hablando de aprender a amar, pues obvio que viene a nuestra mente muchas formas, muchas apreciaciones, muchas ideas de lo que es amar. Y podemos ver cómo decir, sí, yo amo a mis mascotas, ¿verdad? Yo amo mi carro, ¿verdad? Yo amo mi trabajo. Entonces podemos ver que hay muchísimas formas de decir, cuando escucho la palabra aprender a amar, pues se me pueden venir muchas ideas. Y esto de aprender a amar pues también tiene que ver mucho con lo que me enseñaron, con lo que vi en casa y lo que aprendí en la escuela, en las películas. Entonces es importante cuando podemos hablar de la definición de amar. Pero nosotros que somos cristianos sabemos que hay diferentes tipos de amor. Algunos ya los hemos visto en algunas enseñanzas. Y dentro de ese amor sabemos que es el amor ágape. Amén. Pero podemos comprender y entender cuál es el amor de Dios. Pero en nosotros a veces no hay la disposición de querer cambiar una forma de amar diferente. No sé si me explico, porque ahí ya hay un aprendizaje y a veces no queremos cambiar el aprendizaje. Tiene que haber una disposición, lo dijo la pastora. Tengo que haber nacido de nuevo. Si no nazco de nuevo, seguiré siendo un Nicodemo, que ya tengo una mentalidad, que ya tengo muchos años. Quizá algunos tengan pocos, pero estamos aferrados a la idea de lo que yo aprendí. Y entonces es difícil
si no nazco de nuevo, si no tengo una nueva mentalidad, si no sigo con la vieja naturaleza? Porque eso es lo que yo veo en casa, eso es lo que veo, cómo se mueve la costumbre, la tradición. Entonces, obvio, como todavía estoy insano de mi alma, sigo comportándome como los miembros me ordenan hacerlo. O sea que el alma sigue teniendo el control del espíritu. ¿Sí me explico? Entonces, sabemos de antemano que no está correcto y que es irracional, pero lo seguimos haciendo. Pero hoy que sabemos que la vida cristiana es algo diferente, la vida cristiana no es más o menos, la vida cristiana no es un gris, la vida cristiana es sí o no. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Te tienes que definir, o eres mi hijo o no eres mi hijo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tiene que tener una conciencia de lo que realmente es ser una vida cristiana. Una vida cristiana significa que debe de ser, de acuerdo a la palabra, que es bíblico, tiene que ser 100%. En el mundo nos dicen, de repente, la vida cotidiana, con que tú tengas un cierto porcentaje, tú dices de antemano, está bien. Con que tenga un 60 o un 70% de aceptación, está perfecto. Si tenemos un 73, 80, ¡wow! Grado de aceptación, pero no eres tú, sino quieres agradar a los demás. Pero en Dios es diferente. En Dios es que tú vivas, que tú goces, que tú disfrutes, que tú seas parte de. Por eso cuando hablamos del cuerpo de Cristo, que yo soy parte de ese cuerpo y la cabeza es Cristo. Amén. Entonces, obviamente que cuando escuchamos aprender a amar, nos imaginamos que entonces va a ser sencillo, pero resulta que no es sencillo porque choca con las costumbres. Y al chocar con las costumbres, pues va a costarnos trabajo, porque algunos hemos tenido más experiencias y no conocíamos de la palabra de Dios. Entonces, obviamente que va a haber dilemas si no me mantengo firme en la palabra de Dios. Para esto, obviamente que para que yo tenga ese tipo de costumbre, significa que ha habido religiosidad. Ha habido reglas establecidas en muchos lugares y países, que se ha distorsionado lo que significa la palabra de Dios. La han acomodado. Por eso hablábamos hace una semana cuando decíamos que se hablaba del Viernes Santo. Porque se dice el Viernes Santo. ¿Y por qué es santo? Porque Cristo murió. Hablamos y se escucha, ¿verdad? Viernes Santo. De perdida que nos den jueves y Viernes Santo. Pero si vemos en la palabra de Dios, dice que murió y al tercer día resucitó. Y hagamos las cuentas. Y si resucitó, ¿cuándo resucitó? Que al tercer día. Pero si hacemos cuentas, resulta que no da. Pero no nos ponemos a detener. ¿Por qué? Porque estamos a la costumbre, a la tradición, y entonces ahí estamos contaminados. Y cuando nos confrontan con la palabra, como que empezamos esperamos que nos convenzan. Pero no necesitan convencernos, ahí está la palabra. Si dice que al tercer día resucitó, yo mismo hago las cuentas y veo que esto es incongruente lo que me dicen. Pero yo prefiero mejor no decir nada y mantenerme en la costumbre, ¿me explico? Por eso es difícil aprender a amar. Porque es bastante difícil.
Pero Dios dice, no se trata de que sea difícil, es sencillo. Por eso te di un nuevo mandamiento. Ah, bueno, entonces, ok. ¿Qué dice el mandamiento? Amarás ¿a quién? Que se amen los unos a los otros. ¿Como quién? Como yo los he amado. Y dice que se amen los unos a los otros. O sea, de repente podemos decir, ¿hay alguna acepción a eso? Y estamos leyendo lo que dice el versículo. Pero a nosotros nos dice, bueno, está bien, con mis familiares, así los voy a amar. Pero con los enemigos, con los que me hacen cosas todos los días, con los que me pegan, a esos también los voy a amar. Ahí como que no está bien el asunto. ¿Cómo los voy a amar? Al contrario, me van a pegar más porque van a decir, mira, bien tonto, bien tonta, ¿me explico? Claro, pero ¿qué dice la palabra? Que a todos los tengo que amar. Dice primero que nos amemos los unos a los otros. Y como de repente va a venir duda, y dice, como yo los he amado. Y cuando dice, como yo los he amado, híjole, dice que a todos. Y dice que se amen los unos a los otros. Entonces ahí ya nos pone que entonces tenemos que aprender a amar. Amén. Entonces sí es necesario, ¿verdad que sí es necesario? Sí es necesario aprender a amar. Y tengo que estar convencido que sí es necesario aprender a amar, si no, no voy a poder cambiar de actitud. ¿Por qué cambio de actitud? Porque realmente quiero amar. Tú sabes que has hecho cosas mal con tu forma de ser, con tus actitudes. Por eso el Señor quiere que cambiemos las actitudes aprendiendo a amar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con esa disposición de decir, Señor, sí lo voy a hacer. Bueno, pues entonces, en base a esa introducción, vamos a iniciar la enseñanza. Y la enseñanza, sí, es saludar. Saludar. Pero, ¿cómo voy a saludar? Vean cómo dice la palabra, porque lo puse en lo general, no quise especificar cómo. Pero ahorita el versículo nos va a marcar cómo es que tenemos que saludar. Entonces en 2 Corintios 13, 11 y 12 nos dice cómo. Vámonos a la palabra. Y dice así: por lo demás, hermanos, regocijaos, ser perfectos, confortaos, ser del mismo sentir, vivir en paz, y el Dios del amor y paz será con vosotros. Y luego, ¿cómo debo de saludar? Ahí viene, ¿cómo debo de saludar? Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Ya, ahí dice cómo tiene que ser. Ahora, cuando estamos hablando entonces de un beso santo, entonces es importante primero, de antemano decimos, ya sé que es un beso, ¿verdad? Y beso significa que tú se lo vas a dar a alguien que hay una cercanía. Pero dice que es un beso santo. Y santo viene de kados, que significa santo. Que también uno de los verbos tiene que ver con la santidad. Y que además se deriva de ser nuevo, puro. Que también otra de las acepciones es cortar en sentido cultural. ¿Cómo cortar en sentido cultural? Sí, que quites la costumbre, que te apartes, que seas nacido de nuevo.
que te alejes. Cuando es cortado es porque te vas a alejar del pecado. ¿Para qué? Para no ser impuro, para no profanar, porque quiero servir a Dios. ¿Sí me explico? Vean qué hermoso y qué importante es la palabra. Porque entonces está hablando que cuando yo salude a los unos a los otros, tiene que ser con un beso santo. Y ese santo significa esa cercanía. Y cuando doy un beso, ese beso significa que hay un acercamiento de un sentir, de un mismo sentir, del amor fileo entre hermanos, que es entrañable, que no es a cualquiera. Pero para entonces tiene que ser santo, tiene que ser separado de la maldad, separado de lo impuro, para que no haya impureza, para que no lo haga con un mal pensamiento, con una actitud diferente, que esté sometido, que esté sometida a la carne. ¿Sí me explico? Por eso está hablando de un sentido de cortar en el sentido cultural, que corte lo que siempre hacía antes, la forma como lo hacía, cuál era la intención de, cuál es la intención de saludar. Y es bien importante y bien interesante, porque conforme vamos avanzando, y cuando estoy hablando, dice del sentido cultural de cortar, porque a veces nos es difícil cortar la parte cultural, porque cuando tú ves la imagen, tu mente empezó a trabajar así, no se quedó abierta en lo espiritual como hijos de Dios, sino tú viste la imagen y tú ya te vino a la mente otras cosas. Porque hay algo cultural en nosotros, que lo primero que veo, digo, estos son homosexuales, porque se están saludando de beso. ¿Sí me estoy explicando? Obviamente, por eso estoy hablando de ese saludar, de esa parte, cómo se ha distorsionado por siglos, por costumbres, por tradiciones en diferentes partes, y que no va de acuerdo a la palabra. Claro que cuando empezamos a ver entonces otro tipo de imágenes, decimos, es que así saludan en ese país, ya cambió. Pero eso fue después de. Pero a ti te dicen, ve y saluda, y dices tú, no. Y si alguien va y te saluda, un hombre va y te saluda, o una mujer te saluda, como que entre las mujeres es más, como que no se siente tanto, ¿verdad? Pero entre hombres así como que te quedas paralizado, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Y ahora qué hago? Pues tú fluye. ¿Sí me explico? Tú fluye. Tú nada más calladito y coopera. Y a veces es difícil porque nos encontramos en un mundo contaminado. Y esto obviamente, ahí está, ¿qué le pasó? Y fue hace poquito que le sucedió. Porque el presidente de Francia, pues están acostumbrados a besar, a decir, nos conocemos, ¿verdad? Ya de tiempo y tenemos buena relación. Y si hay un conocimiento y una buena relación, pues luego lo jaló en el besito y te lo tiene que, órale, pues porque, ¿cómo decirle, oye, no me beses? ¿Qué te pasa? ¿Sí me estoy explicando? Y vimos cómo lo llevaba abrazado, va caminando y lo lleva del brazo, bien emocionado, agarrado. Me decía, oye, ¿qué te sucede? ¿Y qué dice la gran mayoría? Oye, qué hombrecitos se miraban, ¿verdad? Vean cómo hay eso. Cómo hay esa contaminación. Que de un inicio la utilizaron con la finalidad de que se perdiera lo que dice la palabra de Dios.
y se distorsionara. Dios es bien, sabe cómo se deben de hacer las cosas, pero a veces el hombre lo va acomodando de acuerdo como le conviene para un propósito, y se ha distorsionado muchísimo. Y obviamente que para nosotros también es difícil. Y porque yo me acuerdo, estoy en el mismo país. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a este estado, pues era difícil, era diferente. Para mí, me acuerdo que llegué aquí y me dieron un beso aquí, y yo me quedé así como que, ¿qué sucede? Porque eso no se acostumbra en otros lugares. O cuando bailabas ahí, tú bailabas y bailabas así separadito y aquí luego te agarraban así, te ponían las manos encima y te dices tú, tragabas en seco. Porque te ponías rojo de colores y a la vez tenías que disimular como todos, porque todo se miraba normal y tú tenías que seguir igual. Pero en tu carne, tu reacción, si te hubieran tomado el pulso, hubieras visto cómo se levantaba y se subía. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo entonces tú estás contaminándote con algo que ya es costumbre y que tú de antemano tú estás cuidándote? Y le tienes que entrar a un rol que a veces no está bien, que para que la gente no se sienta. Mira, muchos que hemos decidido no besarnos así de besito y le damos la mano, mucha gente se ha ofendido. Porque sienten que fue un rechazo. Como que ya algo ya me cae mal porque me hizo menos. No permitió que le saludara así. Pero obviamente que ese acercamiento, como está contaminado, esto conlleva muchas cosas. Y eso es lo que el Señor quiere que cuidemos nosotros. Amén. Amén, amén. Porque a veces confundimos el saludar, esa expresión del beso, esa expresión de amar, a veces lo confundimos. Por eso es importante la demostración de un beso santo. Y lo vemos aquí. A veces los que tenemos hijos, hay veces los hemos así, le agarramos con la naricita y con eso nosotros le estamos demostrando el amor. Y hay lugares donde nada más le hacen con la nariz y con eso y ya, listo. Y luego le dan un beso en la frente y ya le hicieron la demostración de amor. Pero a veces uno, pues que está tan contaminada el alma, se va a otra cosa. Y sabemos que el saludo es algo que realmente es una forma de comunicación que es internacional. No importa que veas a un niño de cualquier parte, le haces así y te hace así. ¿Sí los han visto? Que va pasando y dice, y luego ahí va. Vean un niño cualquier pasa por un carro y va todo para otro lado y le haces esto así y voltea. Está saludando. Una forma de comunicación. Pero cuando vamos creciendo nosotros ya empezamos a hacerlo con otra intención. Porque resulta que no en todos los lugares se saluda igual. Porque hay determinados factores y costumbres que nos conlleva a que se haga de diferente manera. Y tiene que ver con el grado de confianza. Es que es bien importante. El grado de confianza es como la persona saluda. Y cuando se habla aquí de la palabra, se está hablando de un acercamiento familiar. Solamente así. En el antiguo pacto y en la palabra de Dios dice, y ahí viene asentado, los hombres y las mujeres no se podrían saludar en la mejilla.
únicamente los hombres y las mujeres, a menos que fueran sus hijos en su casa. ¿Sí me explico? Pero aquí se ha hecho todo un... hay lugares que dan 4, 3, 4, 6 besos. Y a veces, si hay tanta confianza, el último es en la boca. Y puede ser entre hombres. Eso se ve en Rusia. Dependiendo en Francia, ya vieron que era Ben besucón ahí el ministro de Francia con Trump. Y dependiendo del lugar de Francia, si es el norte o el sur, depende cuántos besos dan. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo de antemano hemos entrado en esa contaminación mundial que nos va llevando al orden mundial. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra. La palabra de Dios es clara. Y habla aquí, saludar unos a otros con un ósculo santo. Entonces, si me regreso a la palabra, dice, por lo demás, hermanos, fíjense lo que está hablando aquí Pablo, por lo demás, hermanos, y dice, regocijaos. Fíjense bien cuál, cada uno, así como lo hicimos el miércoles, como lo hicimos el viernes, que escudriñamos la palabra del versículo anterior, que nos hablaba de amonestarnos, que decía que debíamos estar llenos de toda bondad, de todo conocimiento, con la capacidad para podernos amonestar unos con otros, ¿se acuerdan? Y nos llevamos 2 días escudriñando nada más ese versículo. Lo importante del conocimiento, de hacerlo vida. Mientras yo no lo haga vida, no esté en esa sanidad, en esa santidad, no puede haber bondad en mí. Y si no hay eso, de que yo permita que la espada de doble filo penetre hasta lo más profundo y separe el alma del espíritu, simplemente no voy a cambiar. Y entonces si yo lo hago, entonces voy a tener la capacidad de hacerlo, porque no soy yo, sino es el Espíritu Santo en mí, que tiene ese poder y esa capacidad. ¿Me estoy explicando? Bueno, cuando venimos a esta parte de aquí también, yo creo que nos vamos a llevar la próxima semana buen tiempo escudriñando la palabra, porque primero dice, regocijaos, o sea, ponte gozoso. ¿Cómo es que te pones gozoso? Cuando has recibido una buena noticia, cuando te dicen, te vamos a comprar el pay. ¡Ay! ¡Qué gozoso!, ¿verdad? Pero tiene que permanecer. Entonces te pones con gozo porque estoy recibiendo a Cristo en mi corazón. ¡Gloria a Dios! Entonces se dice, regocijaos. Y cuando me estoy regocijando, vean, ya hasta viene aquí en un versículo que nos habla de Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, dice aquí, siempre, siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, no importa lo que esté sucediendo, tú que regocíjate. Pero ¿qué dice la palabra? Hermanos, regocíjense. ¿Cuándo? Todo momento, todo, siempre. Y luego dice, sed perfectos. Y en la carne digo, ninguno es perfecto. Pero aquí dice, sed perfectos. ¿Pero en quién busco la perfección? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que me está guiando para que yo cambie de actitud. Cristo Jesús ha puesto en mí que me ponga ese yugo de Jesús para poder cambiar las actitudes, para aprender a amar. Entonces cuando estoy hablando de buscar la perfección, es buscar esa vida que me da libertad, que me está enseñando, me da esa parte de ser perfecto. ¿Por qué? Porque lo vimos la semana pasada, porque busco el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios dice que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y que es para enseñar, para reprender. Entonces me está enseñando. Entonces, ¿cómo es que yo debo de ser perfecto?
por medio de la palabra que recibo y que me enseña. Y que además estoy diciendo, yo la recibo y la acepto. Como el maná, como el oxígeno. Bien lo dijo la pastora. ¿Para qué? Para ser purificado, para poder declarar, así como dice en el Salmo, blanco seré. Y méteme, Señor, llévame al desierto para que yo pueda ser puro como el oro. Ponme a prueba cada rato y cada momento, Señor, para que entonces yo en ese conocimiento me regocije cuando me llamen la atención. Para decir, esos son masoquistas. No, significa que estamos aprendiendo a amar. Y con la palabra, porque dice que es para reprender. Soy más que vencedor, lo decíamos, soy más que vencedor. ¿Pero por qué eres más que vencedor? Pues porque vencí la carne. O sea, la carne que a mí me llevaba a pecar. Por eso soy más que vencedor. Por ahí puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para vencer la carne. Porque la palabra es la que estaba haciendo que yo busque la perfección. Y la perfección me lleva a la santidad. Amén. Y dice, sed perfectos. Luego dice, confortaos. Déjenme regresar para que estén ahí también. Dice, confortaos, ¿verdad? Pero es como me conforto, porque he entregado las áreas, y entonces no ando con mi cara de enojado para todo, sino estoy regocijado todo el tiempo. ¿Cómo? Buscando la perfección mediante la palabra de Dios, permitiendo entonces ser confortado. No, muchas gracias, así estoy bien. No, me lo conforto, recibo. Ser del mismo sentir. Como eres del mismo sentir, dices, gloria a Dios. Te ven así, hermano, pero Dios está con nosotros, y tú dices, gloria a Dios. Porque estás sufriendo, pero tú levantas y dices, sí, estoy en victoria y sé que estoy pasando por esto, pero tú, Señor, me estás extendiendo la mano con alguien que viene y me conforta. Y aún en esa parte yo levanto y le digo, gloria a Dios. Amén. Vean qué hermoso, porque está diciendo ahí de un mismo sentir. Y cuando habla de un mismo sentir, tiene que ver con ese saludo. Porque ese saludo tengo el mismo sentir. ¿Y cómo tengo el mismo sentir? Me estoy acercando. Porque un beso es la cercanía. Pero no necesariamente tiene que ser literal, sino a veces esa cercanía que te escucho, que entierro el orgullo, la soberbia, el egoísmo, lo entierro y me acerco. Es ese acercamiento que con un beso santo, con un acercamiento de escucharte, de quitar ese orgullo y enterrarlo para que yo pueda servir a mi hermano. Yo que estoy siendo espiritual en ese momento, mi hermano ahorita está siendo, mi hermana está siendo atacada por Satanás. ¿Sí me estoy explicando? Entonces está hablando aquí, ser del mismo sentir. Y luego dice, vivir en paz. ¿Y qué dice Jesús? La paz que yo doy no es como la que da el mundo. La paz del mundo dice, ya cállate. Estás histérica, cállate. No es así la paz que da el mundo. Por mensa. No da así la paz que da el mundo. Tranquila, hombre, échale ganas. Esa es la paz que da el mundo. Pero ¿qué dice el Señor? La paz que yo doy no es como la que da el mundo, sino esto es una paz duradera, de tranquilidad, de fortaleza, de libertad, que tiene la certeza que yo estoy contigo, que en este momento estás pasando por el agua y sabes que no sabes nadar, pero no te vas a ahogar. ¿Sí me explico? Sabes que vas pasando por ahí y sientes el fuego que te quema, y Él te dice, pasa por ahí. Y dices, no me quiero achicharrar. Y Él te dice, no te vas a quemar.
ni vas a arder, porque yo voy contigo. ¿Sí me explico? Entonces vean qué hermoso cuando viene y Él dice, yo te doy esa paz. Y el Dios del amor, fíjate bien, dice, y el Dios del amor y de la paz será con vosotros. Yo le digo, bendito Señor, gracias porque me estás enseñando a amar. Me estás enseñando a servir. Me estás enseñando a lavar los pies. Yo con trabajos ni siquiera mi ropa ni mis calzones me lavaba. Te las daba mi mamá. Pero hoy no, Señor, hoy yo me lavo. ¿Sí me estoy explicando? Porque luego de repente es importante. Es importante que el Dios del amor y de la paz sea con nosotros. Di, con nosotros. Que sea con nosotros. Es el Dios del amor. Para aprender amor tengo que quitar el orgullo. El orgullo no me va a permitir amar. El orgullo es uno de los enemigos, porque el orgullo viene con el ego, con la soberbia, con todas las características que vimos de Leviatán. La manipulación, los celos, el miedo, todas las características que nos van a impedir que nosotros podamos haber amor en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bien amargados, bien enojados. Pero Dios está hablando y nos dice aquí que el Dios de amor y paz será con nosotros. Nosotros le decimos, yo es con nosotros. Amén. Amén. Entonces dice aquí, saludaos los unos a los otros con beso santo. Oh, bendito Señor. Es importante entonces nosotros ir avanzando y decir, sí, Señor, yo voy avanzando y voy a empezar a crecer. Y voy a empezar a saludar. Hola, ¿cómo están? Porque va acompañado de lo que tú declaras. Gloria a Dios. Que la paz del Señor esté con ustedes. Porque no lo decimos porque ay, se va a ver religiosa la cosa. Pero así habla el Señor, que cuando quiera que entraba decían, la paz del Señor esté contigo. Y decían, amén. Hoy no queremos decir, es más, nos cuesta trabajo como, Dios le bendiga. Y ya decimos, igualmente. No nos pasa, ¿verdad? Lo bueno que a nosotros no nos pasa. Gloria a Dios. El saludar también significa la forma como lo haces. Es importante saludar. Por eso a nosotros nos pide que sea con la mano. Y tiene que ser sin apretar fuerte la mano, sino algo firme y por poco tiempo. Es importante porque también cuando se hacía un trato, antes se daban la mano. En otros nada más se daban la mano, sino se daban la mano y luego se daban un beso. Por eso son costumbres que hay que ir quitando. En algunos lugares se saluda de esta manera. Besan la mano y luego ponen la frente como reconocimiento de autoridad y que se están sometiendo a ellos, que están reconociendo poder. Por eso le da la mano aquí, le besa y le pone aquí. Le reconocen que es el papá, que es la mamá y que en ese momento es la autoridad ahí. Si no le besan, significa que no estás bajo de. ¿Sí me explico? Hay otros lugares, por ejemplo, donde en Asia, todo lo que es China, Asia, todas esas partes, ellos no permiten tener ningún acercamiento físico. Ellos simplemente se agachan, una reverencia y listo. Pero en el mundo occidental, en Europa, ahí ya les expliqué al inicio
que ahí es 2, 3 besos. Y esto ha distorsionado muchísimo lo que es la palabra de Dios. Porque aquí tendríamos que cuestionarnos nosotros. ¿Cómo saludas tú? Cuando lo haces, ¿qué quieres expresar? ¿O cómo te expresas? Y aquí es algo, miren, es algo en lo que nosotros tenemos que cuestionarnos, cada uno. Porque en esta contaminación y en esta costumbre, muchos hermanos y hermanas que no están sanos, que no han cambiado de actitud, no han entregado las áreas que hay en el alma y que están dañadas. O sea, no han dejado que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo y separe el alma del espíritu, sino que está unida como muégano. Y entonces ha prevalecido el alma, y entonces la vieja naturaleza no la queremos dejar. Y esa manda el mensaje cuando nosotros saludamos con algo que quiero expresar. Y porque obviamente pues nos ha pasado. Ha pasado de repente que viene un hermano y es muy efusivo. Para no decir de otra forma, pero es muy efusivo. Y a uno de hombre va y te da el apretón y hasta te da unas palmadotas que casi te saca el pulmón. Bien emocionado, ¿verdad? Y dice uno, bueno, está bien, me quiere mucho. Y de repente te llega otro hermano y te da la mano y te demuestra que tiene fuerza y te aprieta la mano y luego te hace así. Y ya sientes tú que se te va la mano. ¿Cómo? ¿Qué quiero expresar? Por eso es importante, ¿qué quiero expresar? Que estoy fuerte, que yo domino, que tengo poder. ¿No? ¿Qué? Es algo que yo tengo que pensar que quiero demostrar. Y hay hermanas que luego se acercan y te abrazan y luego te ponen un beso y te dejan así, así. Y otros nada más tantito y otros te dan el apretón y sientes tú como que te están apretando y como que de más. O sea, ¿qué está sucediendo? Y viceversa, ¿verdad? Nomás estoy diciendo, luego viceversa. Que el hermano, ahora lo contrario, va con la hermana y aprovecha y le da un apretoncito y luego otro y hasta la quiere ungir. Y busca cada momento que viene, está esperando el domingo, los días de discipulado para saludar al hermano o la hermana, pues, porque es la parte emocional de lo más importante del discipulado y del culto. Lo que anima, pues, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hasta dónde ha llegado la contaminación? Y obvio que esa contaminación no viene de hoy. Si vemos en el antiguo pacto podemos ver 3 formas de besar. Una que es entre familia. Era la forma de besar. Una entre familia que lo vemos con Jacob, con Raquel y con Labán y sus hijas. Ahí vemos cómo es el beso entre familia. También vemos como señal de reverencia cuando lo vemos con Samuel y Saúl y con el mismo Job. También en otro en la palabra de Dios nos habla del beso y nos habla de cantares, el beso de la novia, que son diferentes. Cuando ya están casados, el beso de la novia. ¿Sí me explico? Pero en la cultura judía, el beso era una manifestación muy íntima. Solo se podía hacer con alguien muy cercano. Por eso hablo de cercanía. Alguien muy cercano, hijo e hija, alguien muy cercano. Pero que se ha ido distorsionando. Ahora, cuando vemos en el contexto histórico, nos tendríamos que ir a Roma. Y si nos vamos a Roma, el beso era un saludo relacionado con el estatus social. ¿Qué significa esto?
que el que se podía acercar al emperador para darle un beso tenía que ser de acuerdo al rango social. O sea que si era de un alto rango, le daba el beso en alguna parte de la cara. Pero conforme iba bajando, pues podía llegar a besarle los pies porque hasta ahí llegaba su rango. ¿Sí me explico? También les expliqué que a veces el beso se utilizaba para cerrar un trato. Es la forma de que colocaban una seña, firmaban y daban el beso para cerrarlo. Pero vemos que cómo empezó a contaminarse desde el siglo II y el siglo IV. ¿Cómo se empezó a hacer esto? En base a la parte de religión, cómo lo empezó a contaminar, que coincide con el declive del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque empezaron a saludarse en la boca, contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque ellos lo vieron de esa manera. Porque el Imperio Romano era un imperio muy corrompido, muy lujurioso, que le daba el placer a la carne. Entonces, obviamente que esto vino a ir del declive y no se ha podido levantar, porque la gran mayoría no quiere hablar de esto. Ellos no quieren hablar en las congregaciones, porque no va a ser bien visto. E imagínate, ¿sí me estoy explicando? ¿Qué significa que entonces qué sucedió? La religión manipuló lo que es la palabra de Dios, cuál es el propósito del saludo con ósculo santo. Ósculo es el beso, con el beso santo. Que esto lo llevaron ¿a qué? Al placer carnal. Vamos entonces que en Lucas, vamos a ver en la palabra, cómo en Lucas hay dos actitudes respecto al beso. Vamos a ver la primera. La primera es una mujer que conoce a Jesús y su necesidad de perdón. Esta mujer, obvio, ella buscaba acercarse a una mujer pecadora. Una mujer de la vida alegre, que estaba arrepentida y estaba buscando de Jesús. Esto entonces viene, hablando de este beso, viene del griego, del catafileo, que es besar los pies de Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer? Besando los pies de Jesús. Este término griego, catafileo, significa meramente besar, sino hacerlo con fervor, con reverencia, con gusto, con agrado. Catafileo también denota devoción sincera o genuina. Hay varios versículos donde lo podemos ver. Está en Lucas 7:45, en Lucas 15:20 y en Hechos 20:37. Ahora vemos en la segunda. Y en la segunda vemos que el fariseo, este fariseo Simón el fariseo, ni siquiera saluda a Jesús como invitado. Porque dentro de sus tradiciones es que el que recibe, el anfitrión, le lava los pies y le da un beso de bienvenida. Pero ni eso hizo este hombre. Así es que el Señor le manifestó a Simón, el fariseo, su falta de atención, considerando las costumbres de la época, que él lo invitó cuando él no necesitaba que lo invitara, pero era parte de la enseñanza, parte de que se cumpliera la palabra, parte de que nosotros veamos que Jesús no necesitaba de invitación, necesitaba que le dieran de comer. Aceptó, porque tiene un propósito la palabra de Dios.
Entonces vemos que aquí en Lucas, porque estamos hablando que este hombre, Simón el fariseo, lo invitó, pero Dios le dice: ¿cómo es posible que me invitaste? Y que esta mujer, que sin embargo no me invitó a su casa, tuvo más atención que tú. Y vemos aquí, dice en Lucas 7:44 al 46, y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Y vemos entonces cómo hay el sentido de cuál es el saludo que se daba en esa época. Y cómo la mujer lo hizo, aún sin ella ser la anfitriona. Cómo ella utilizó este término del griego ketafileo. Acuérdese que fileo es amor de hermanos. Entonces, cuando estamos hablando de este versículo, estamos hablando entonces que el saludar es una señal de respeto. Está dando la bienvenida, pero es una señal de respeto, una demostración de honra y amor. Y es esa parte donde tenemos que buscar nosotros que no haya ese conflicto entre la relación. Porque hay personas que están casadas y no tienen esa demostración de amor. Vean lo contrario. Vean cómo por fuera, de acuerdo a la costumbre, quieren andar saludando, siendo muy efusivos o efusivas, y en casa, donde deben demostrar el otro tipo de amor que es hacia la pareja, que es el amor, el que vimos en Cantares, el beso de la novia, y ahí no se da, porque como que ya conseguí lo que quería, ya estoy hasta aquí, y ni modo, como que ya el amor se apaga. ¿Sí me estoy explicando? Cuando es mi responsabilidad mantener el amor ahí, con mi actitud, con ese cambio de mentalidad, porque habla Pablo y dice que ame, que respete a mi mujer como Dios me ama y me respeta, que sea cuidadoso. ¿Sí me explico? Amén. Y a veces, debido a esa ignorancia, hemos heredado una forma negativa y contraria de demostrar el amor a nuestros seres queridos. Nos ha sido muy difícil a veces abrazarlos y decirles que los amamos, y darlos así con la nariz, así entre contra nariz y nariz, y a veces besarlos en la frente, en el cachete, tenerlos ahí abrazados, sin que nos importe nada ni nadie. Yo a veces abrazo al siervo y ahí lo vamos a bien abrazados, y yo veo que la gente está pensando otra cosa, pero eso no impide que yo me dé igual. Pero a veces es difícil demostrar ese amor en el seno familiar, porque nos enseñaron a eso. Pero eso no es justificación para no cambiar. Amén. Porque si yo soy cristiano, yo he aprendido a amar porque Dios me amó primero.
Amén. Vámonos a Romanos. Romanos 5:8 dice: mas Dios demostró la inmensidad de su amor hacia nosotros cuando, siendo aún pecadores, envió a Cristo a morir para darnos vida. Así es que, fíjense lo que está pasando aquí, que es bien importante. Dice aquí: mas Dios demostró la inmensidad, dice inmensidad de su amor. ¿Verdad que dice inmensidad de su amor? Hacia nosotros cuando, siendo aún pecadores, envió a Cristo a morir para darnos vida. O sea que dice que demostró la inmensidad de su amor. No dijo demostró la parte sexual. ¿Dice algo así? Entonces no tiene que ver con lo sexual. Pero en el mundo nos han cambiado eso. La sociedad está expuesta al pecado, dando rienda suelta a los pensamientos, porque se ha desviado del amor a lo sexual. Y hasta nos se ponen a practicar. Vamos a practicar a cómo besar, porque se ha desviado la sociedad, porque se ha contaminado. Pero estos pensamientos que ya están ahí, que los recibimos por herencia ancestral, y que lo hemos recibido por los medios de comunicación, aún en la escuela, con nuestros compañeros, ¿cómo vamos a cambiar? Leyendo la palabra. Pero nada más leyendo la palabra, no. Leyendo la palabra no, porque ese va a ser logos. No, va a ser cuando yo lo haga vida, cuando yo lo haga rema. Cuando yo lo haga rema, entonces va a haber un cambio en mí. Como cuando yo lea la palabra y lo reciba y diga: gracias Señor, lo voy a hacer, voy a cambiar. ¿Qué significa esto? Que quiero renovar mi mente, que quiero cambiar, que quiero nacer de nuevo. Y esto me lleva entonces a Romanos 12:2, y dice: no te adaptes. Eso está hablando, fíjate bien qué hermoso, porque dice: no te adaptes a este mundo. Porque es bien importante, dice: no te estés adaptando, sino ¿qué? Sino transfórmate. Pero ¿cómo me voy a transformar? Dice: mediante la renovación de tu mente. Si tú no estás renovando tu mente, vas a seguir pensando lo que hacía la costumbre. Y la costumbre te llevaba a lo sexual, cuando nada tenía que ver con lo sexual, tenía que ver con el amor. Porque Dios vino por nosotros por amor. Y si vino por nosotros por amor, el mundo nos quiere contaminar, que el beso se utiliza para lo sexual, no para el amor. Y entonces, obviamente, ¿cómo voy a cambiar? No nada más leyendo la palabra, sino diciendo: Señor, la quiero vivir, quiero renovar. Y si me voy a renovar, entonces quiero una transformación. Porque soy como un gusanito feo, pero me quiero transformar en mariposa. Y hubo un cambio hermoso, porque tantos me decían: nadie me quiere, todos me odian. Y esa es la mentalidad que teníamos antes. Pero cuando se transforman, me dicen: wow, qué bella, qué bello eres. Porque cambió una esencia dentro de mí. Cambió la renovación de mi mente. Pero esta transformación de mi mente es porque yo lo quiero, lo deseo, porque Dios es un caballero. Y al ser un caballero, ¿qué es lo que dice? Tienes tú libre albedrío. Tú lo decides si quieres ser libre o no quieres ser libre. Yo respeto tu pensamiento. Porque si vas a venir a mí es por amor. ¿Por qué por amor? Porque me estás recibiendo. Y cuando tú me recibes a mí. Y recibes mi espíritu. Cuando recibes a mí y recibes al espíritu, lo que va a salir de ti ahora es el amor. Por eso puedo decir: yo amo porque Dios me amó primero. Entonces es cuando decimos: sí amo. Porque antes pueden ser palabras: yo doy la vida por ti. Y si a la mera hora dicen: ay no, mejor háganle la lucha. ¿Sí me explico? Porque ya cuando vienen las cosas ya cambié.
Porque mi mentalidad no ha sido renovada, mi mente no ha sido cambiada. ¿Por qué? Porque no he nacido de nuevo. Porque tengo la mentalidad de Nicodemo. Y Nicodemo decía, ¿cómo pues a mi edad volver a nacer? Sí, a esa edad puedes cambiar tu actitud. Porque ¿a dónde te han llevado tus actitudes? Tus actitudes te han llevado a pedir perdón, a decir, todo lo que hice de aquí para atrás estuvo mal. Pero mis hijos nacieron y todo lo que hice no estuvo mal. No, sí estuvo mal porque fue sin Dios. Y cuando digo, sí, es cierto, Señor, lo hice sin ti, entonces todo estuvo mal. Pero a partir de aquí, Señor, me estás bendiciendo porque puedo arrepentirme y puedo decir, Señor, me arrepiento. Y cuando le digo, Él está ahí y dice, yo te perdono. Pero es importante que tú lo reconozcas. Y cuando lo reconoces, que lo digas. Porque cuando tú lo dices, significa que vas a cambiar. Y cuando tú cambias, hay una nueva mente, hay una nueva mentalidad. Pero ya no es la tuya, sino es la de Cristo, que tú lo recibiste y que está haciendo los cambios de adentro hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Enseñándonos a que cambiemos de actitud. Cada una de estas enseñanzas han sido con esa finalidad, de cambiar las actitudes. ¿Por qué necesito cambiar de actitud? Para cumplir el nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros. ¿A todos? A todos. Como yo los he amado, que se amen los unos a los otros. Entonces voy a aprender que no sea en mi carne, porque si no la voy a seguir metiendo las 5. Pero hoy en el Señor la actitud va a cambiar, porque hoy yo es en amor en crecimiento. Hoy yo decido enterrar el orgullo. Hoy yo decido de ser humilde. El humilde es el más valiente. El humilde es el guerrero. El humilde es el que se levanta, el que cae y se levanta, porque está fortalecido. Porque eso dice, ponte mi yugo, que es fácil de llevar. Póntelo. Pero ¿cómo le hago? Y dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Él es manso y humilde de corazón y es Dios, pues yo quiero aprender como Él. Pero en el mundo me han metido conceptos, costumbres diferentes a lo que significa eso. Y ya estoy cansada de que quieran que sea humilde. Todo el mundo me quiere poner el pie encima. No, al contrario. Te va a dar la fortaleza, el dominio propio para decir, ¿por qué me pisas? ¿Por qué me pegas? Si no te dije nada mal. Y entonces van a decir, perdóname. Porque van a ver la autoridad que está dentro de ti, que ha surgido con respeto, con dominio propio. ¿Me estoy explicando? Dice de cuál aquí vuestra mente para que verifiques. Es que es importante cuál es la voluntad de Dios. Tengo que verificar cuál es la voluntad de Dios. Y si checo en el primero, en el versículo base, y dice aquí, por lo demás, hermanos, regocijaos, ser perfectos, confortaos, ser de un mismo sentir, vivir en paz, y en Dios del amor y la paz será para vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Vean entonces, si yo estoy viendo cuál es la voluntad de Dios, significa que yo cumpla ¿qué? Que cumpla el nuevo mandamiento. Amén. Fíjense bien, dice que yo cumpla el nuevo mandamiento, pero para poderlo cumplir, ¿qué tengo que hacer? Obedecer la palabra. Pero ¿cómo es que obedezco la palabra? Pues que tenga el conocimiento. ¿Para qué es? Primero es para conocer a Dios, que yo tenga comunión, pero también para que me enseñe cómo voy a utilizar la palabra. ¿Cómo vino Satanás y dijo, voy a tentar a Jesús? ¿Y cómo se defendió él? Con la palabra. Pues cuando vienen los ataques, yo tengo la palabra, por el que tengo el conocimiento. ¿Para qué sirve?
Y entonces al utilizar la palabra de Dios, dice aquí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Silencio total. Que nos vaya bien. Todas las cosas que nos dan, dice que es para bien. Entonces yo las recibo y digo, gracias Señor, porque todo lo que me das, todo lo que me enseñas es para bien. Es porque tú me quieres bendecir. Es porque tú me quieres multiplicar. Es porque tú no quieres que yo sea esclavo. Es porque tú quieres que sea purificado. Por eso me llevas al desierto. Por eso me metes al crisol, para que se quiten las impurezas. Y para que no haya nada en mi carne que me someta al pecado. Por eso dice, la maldad huirá. Para ser grato a ti, a Dios. ¿Qué dice? Ahí estaba. Para ser gratos a ti. Ay, Dios mío. Así es que, ¿qué necesito? Necesito no adaptarme. Es bien importante. Es importante entonces, si busco la renovación de mi mente, necesito reconocer que no me debo de adaptar al mundo. O sea que si ahorita estoy bien concha, significa que estoy en una paz barata. Significa que el Señor con su palabra no me está redarguyendo, no me está amonestando, no me está exhortando a cambiar. ¿Me estoy explicando? Dice, sino transformados mediante la renovación de mi mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas son puras. Así dice la palabra, Tito. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Por eso es bien importante la palabra de Dios, porque está hablando que todas las cosas son puras para los puros. Por eso hoy hay que estar conscientes de lo que hago, cuál es la intención, y también cuando lo recibo, que no empiece yo a pensar mal si no he entregado las áreas de mi alma. ¿Sí me explico? Por eso dice, todas las cosas son puros para los que son puros. Si actuamos en pureza, lo estamos haciendo delante de Dios. Pensemos eso. Pero si actuamos en la carne, tenemos que ser responsables de mis acciones. ¿Me explico? Tengo que ser responsable de lo que hago. Si lo hago en mi carne, sé que va a haber consecuencias. Si lo hago en el espiritual, sé también que hay consecuencias. Pero una consecuencia es positiva, que voy al reino de los cielos, y el otro que voy al lago de fuego. Pero sí tengo que ser consciente de lo que hago, responsabilizarme. Entonces, cuando estoy en empatía, cuando veo que hay una necesidad y me estoy acercando a escuchar por el problema, la situación, en ese momento estoy ¿qué? Teniendo un acercamiento. Y ese acercamiento significa entonces como si besara. Así es que nosotros vayamos buscando ese beso santo. Busquemos el acercamiento como hermanos en la necesidad del otro. Oremos. Por eso es importante los jueves que estamos aprendiendo a interceder. Ha habido cambios gracias a la intercesión que ha habido. Los primeros cambios han sido en nosotros. Porque el interceder es dejar el orgullo, dejar lo que yo necesito por el que necesitan los demás. Necesita mi familia, mis hijos, todos los que están alrededor, menos yo. Ese es interceder. Eso es lo que hizo Jesús. Imagínate, Jesús como intercesor hubiera dicho, oye, pero si yo soy el Hijo de Dios, y ya estos, ¿por qué los tengo que sanar? ¿Por qué tengo que morir por ellos? ¿Sí me explico? Pero ¿el qué hizo?
Dijo, yo vengo como interceder, yo vengo a entregarme, a hacer ese holocausto, a hacer esa ofrenda. Yo me ato al altar, soy la ofrenda. Amén. Así es que, pues vamos a empezar por ahí. ¿Qué les parece? Vamos a empezar por acercarnos, a empezar por orar. Hay que empezar entonces por decirle al Señor, gracias bendito Señor, porque me quiero vestir de esa nueva persona, de esa vestidura sacerdotal. ¿Cómo estamos hasta ahí, mis hermanos? Gloria a Dios. Pues vamos a darle gracias a Dios porque nos ha traído hasta este momento tan maravilloso. Vamos a darle gracias al Señor y decirle, gracias bendito Señor por esta palabra tan maravillosa de renovación de la mente. Esta palabra que nos dice, vestíos del nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre, del cual va renovando de acuerdo a la imagen que el que me creó. Recordemos que en Génesis dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces que la renovación de nosotros venga de acuerdo a esa nuevo hombre, ese hombre, esa mujer que nació de nuevo, que está dispuesto a entregar todo aquello que ha traído cosas contrarias a lo que Dios quiere para nosotros, y decirle, Señor, yo te entrego, Señor, todas esas áreas de mi alma, recíbelas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y quiero estar aquí, Señor, consciente de que estoy aprendiendo a cambiar mi actitud. Estoy aprendiendo, Señor, a ser una nueva creación. Estoy aprendiendo, Señor, a dejar la vieja naturaleza, a dejar mi sentir por someterlo con el orgullo, y hoy ser humilde y aprender a escuchar. Aprender, Señor, que quiero ser vaso útil para tu obra. Te doy gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues que la paz del Señor esté con ustedes. Gloria a Dios.